Hola jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a realizar y revisar las lecturas del aprendizaje esperado número 2. Sí, vamos a comenzar con esta primera lectura que se llama El balance lo es todo. En el mundo, todo debe tener un balance. Las relaciones personales, la alimentación, el ejercicio, las obligaciones y sobre todo nuestro entorno. En química, ese balance se realiza en reacciones químicas y si varían, varía el resultado. Por ejemplo, vamos a la cocina. Vamos aquí a revisar tres diferentes alimentos, sus ingredientes y sus cantidades. Y nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Primero tenemos los hot cakes. ¿Sí? Para hacer hot cakes necesitamos una taza de harina, un huevo, 3/4 partes de taza de leche y una cucharadita de mantequilla. Ahora, para hacer las crepas, necesitamos una taza de harina, un huevo, 1,5 taza de leche y una cucharadita de mantequilla. Y finalmente, para hacer las banderillas, necesitamos una taza de harina, un huevo, media taza de leche y una cucharadita de mantequilla. Si nos fijamos, son los mismos ingredientes, pero uno de ellos varía, que es la leche. Entre más leche, pues tenemos las crepas, luego los hot cakes y luego las banderillas. ¿Sí? Si se observan las cantidades, en los tres casos son los mismos ingredientes, ¿sí? Como se los había comentado antes, pero solo en uno la cantidad es diferente, y eso lleva a la preparación de tres platillos completamente diferentes, en consistencia, sabor y utilidad. Por ello, el balance es importante. Si cambiáramos las proporciones, seguramente no habría el resultado esperado. Esto mismo sucede en todo lo que queremos realizar a nivel individual o industrial. Así es, jóvenes. Cuando nosotros tenemos una reacción química, tenemos nuestros reactivos, ¿verdad? Que es lo que nos va a originar nuestros productos. Si nosotros cambiamos la proporción de nuestro reactivo, o nos sale otra cosa o no nos sale nada. Sí, también, pues es muy importante medir las cantidades y tener un balance de nuestra reacción química para obtener lo que nosotros queremos. El balance de la materia nos lleva a establecer materiales con características diferentes como son la resistencia, la flexibilidad, la dureza, la durabilidad, elasticidad, etcétera, ¿sí? O sea que muchas veces también dentro de nuestras reacciones químicas, si nosotros cambiamos la proporción de los reactivos, podemos obtener un material pero con diferentes características. O sea, por ejemplo, si yo estoy fabricando un ladrillo, si le pongo más grava va a ser más duro, si le pongo más arena va a ser más quebradizo, más poroso, si le agrego un aditamento pues va a ser más resistente, etcétera. O sea, aquí, como verás en los hot cakes, si los ponemos en una reacción quedaría así, ¿sí? Esa sería la reacción química para hacer hot cakes. Uno de harina más uno de huevo más 3/4 de leche más uno de mantequilla nos dan igual a 6 hot cakes. Aquí tiene el triangulito. Acuérdense que ese triangulito significa calor. Interpretamos que los ingredientes uno de harina más uno de huevo más 3/4 de leche más uno de mantequilla son los reactivos. ¿Sí? Acuérdense que todos los que están en la izquierda siempre son los reactivos. Y los hot cakes que están a la derecha son el producto. También sabemos que es una reacción de síntesis, porque estamos mezclando esto para originar algo nuevo. Y que se requiere calor, que es este símbolo que se llama delta, para llevarse a cabo. Si yo pongo todos esos ingredientes y nomás los dejo así nomás, nunca se van a hacer los hot cakes. Tengo que ponerlos en un sartén con calor para que se generen. Lo mismo pasa con las reacciones químicas. Hay reacciones que si tú las mezclas y solitas se generan, pero hay reacciones que tú tienes que ponerle calor para que se pueda generar. Como se observa, todas las reacciones las podemos interpretar como reacciones químicas y balancearlas. Sin embargo, aquí sus reactivos son sustancias que debemos buscar sus componentes y sería muy complicado. Por ello se establecerán ejercicios un poco más sencillos. Bueno, lo que dice aquí es que todas las reacciones en la cocina o en la vida real se pueden interpretar como reacciones químicas o se pueden escribir como ecuaciones. Sin embargo, por ejemplo, para saber todos los productos químicos que tiene la mantequilla o todos los productos químicos que tiene la harina, pues sí, es demasiado, ¿verdad? Entonces, por eso no se escribe. Inicialmente
Sabemos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, como lo descubrió Antoine Lavoisier en 1785, y lo enunció en la ley de la conservación de la masa, de la siguiente manera. En un sistema aislado, durante toda reacción química ordinaria, la masa total en el sistema permanece constante. Es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. En pocas palabras, si yo tengo una cantidad determinada, ¿sí? Y pesada y medida de reactivos, cuando yo haga la reacción química y obtenga productos, la misma cantidad de masa, o sea, si por ejemplo aquí tengo 1 kilo de reactivos, tiene que haber 1 kilo de productos, ¿sí? No desaparecen, tiene que conservarse. Veamos una reacción que sucede a diario cuando cocinamos en la estufa. Aquí tenemos una reacción de combustión, ¿sí? Las cocinas de gas usan propano para producir una llama y con el oxígeno del medio ambiente se mantienen encendidos, produciendo al quemarse dióxido de carbono y agua, como se puede observar en la reacción química. Aquí tenemos lo que es el propano, más oxígeno, nos da dióxido de carbono y nos da agua. Sin embargo, jóvenes, esta reacción no está balanceada, pero no se preocupen, existe un método muy sencillo para poder balancearlo, que se llama el método de tanteo. Ahorita lo vamos a revisar. Vamos a revisarlo y lo vamos a hacer por pasos, ¿sí? Ahora, el paso número 1 es escribir adecuadamente la ecuación, ¿sí? Escriben la ecuación de forma correcta, ¿sí? Con sus reactivos y sus productos, bien diferenciados unos de otros. Ahora, el paso número 2. Debajo de la flechita, o donde ustedes quieran, pero preferentemente debajo de la flechita, van a escribir todos los elementos, ¿sí? No moléculas, elementos de la ecuación. Por ejemplo, aquí tenemos carbono. Ponemos aquí el símbolo del carbono. Y luego del carbono tenemos el hidrógeno. Ponemos aquí el hidrógeno. Y luego el oxígeno y oxígeno. Si fijan del otro lado también tenemos lo mismo, carbono, oxígeno e hidrógeno. Ahora, el siguiente paso, lo que sigue de aquí, es escribir cuántos átomos tenemos de cada elemento. Acuérdense que este número chiquito, que se llama subíndice, nos dice cuántos átomos tenemos de ese elemento en la molécula o en la ecuación, ¿sí? Entonces, carbono tenemos 3. Aquí tenemos el 3. Tenemos 3 carbonos. De hidrógeno tenemos 8. Y de oxígeno tenemos 2. De este lado de los reactivos. Ahora escribimos lo mismo, pero del lado de los productos. ¿Cuántos, cuántos carbonos, cuántos hidrógenos tenemos en los productos? Tenemos un carbono. Si no tiene subíndice, significa que es 1. ¿Sí? Que es 1. Tenemos 2 hidrógenos y tenemos 2 más 1, tenemos 3 oxígenos, ¿sí? Se suman porque es el total de este lado. Aunque estén en moléculas diferentes, no importa, es el total de este lado. Entonces, 2 y 1 son igual a 3. Ahora, paso número 3. Observar donde las cantidades no son iguales en cada uno de los elementos, ya sea en los reactivos o en los productos. Ahora, vamos a fijarnos en dónde no son iguales. Por ejemplo, aquí 3 y 1, ¿sí? Aquí no son igual, aquí no son igual y aquí tampoco son igual. Entonces vamos a ponerle un número que se llama el coeficiente. Que el coeficiente, jóvenes, siempre se pone al principio de la molécula. Nosotros tenemos aquí las moléculas, ¿verdad? Acuérdense muy bien que este más siempre separa las moléculas, porque yo he visto que algunos de sus compañeros me ponen el 3 aquí. Aquí no va, porque aquí este hidrógeno es parte de toda esta molécula. Esta molécula se llama propano, ¿sí? Entonces tiene que venir aquí, aquí, aquí o acá, donde lo separa el más. Ese es el principio de la molécula. Entonces ponemos del lado más pequeño, ponemos un número que multiplicado por este número nos dé el que tenemos de al lado. ¿Sí? ¿Qué número multiplicado por 1 nos va a dar 3? Pues 3, ¿verdad? Es 3. Ahora, cambia como este 3 va a multiplicar todo esto de aquí lo va a multiplicar. Entonces, 3 por 1, 3. Desaparece este 1 y se convierte en 3. Pero este 3 también va a multiplicar a este oxígeno, porque es parte de la molécula. Ese 3 multiplica toda la molécula. Entonces, 3 por 2, 6. Más 1, 7. Deja de ser ese 3 y se convierte en 7. ¿Sí? Ahora,
El hidrógeno en los reactivos es 8. ¿Sí? Acá teníamos que era 8. Y tenemos 8 contra 2. Entonces el más pequeño es este. Entonces vamos a multiplicar o a buscar un número que multiplicado por 2 me dé 8, que es 4, ¿verdad? Entonces, si se fijan, el 4 va aquí, no va aquí al lado del oxígeno. No va aquí, va aquí. Siempre va al principio de la molécula. H2O siempre va aquí. Entonces, 4 por 2, 8. Deja de ser 2 y se convierte en 8. Pero acuérdense que ese también multiplica. Este de acá. Entonces sería 3 por 2, 6. 4 por 1, 4. Entonces 6 más 4 son 10. Y ahora tenemos 10 oxígenos. Y ya por último, si se fijan aquí ya tenemos igual y aquí tenemos diferente. Y esta parte, ese es el más pequeño. Entonces vamos a tener que agregar un coeficiente de este lado. ¿Sí? Principalmente en el oxígeno. Entonces vamos a buscar un número que multiplicado por 2 me dé 10. Entonces es 5, ¿verdad? Entonces 5 por 2, 10. Y ya tenemos balanceada nuestra ecuación. ¿Sí? Y el paso número 4 que podemos hacer es buscar en la tabla periódica el valor de la masa atómica de cada uno de los elementos. Y lo que hacemos es que multiplicamos y lo ya sumamos. Es muy sencillo, por ejemplo, miren. El propano tiene una masa atómica, un peso atómico, de 12, ¿sí? Un peso molecular. Que estamos pesando todo esto. Y lo multiplicaríamos por 3. Bueno, perdón. Aquí 12, que es el carbono, por 3. Y luego 8 por 1 nos da un peso total de 44.03. Este tiene un peso molecular de 44.3. Y luego el oxígeno pesa 16 o 15.99. Por 5. Porque acuérdense que, bueno, por 2. Y luego ese 2 lo vamos a multiplicar por 5. ¿Sí? Porque tenemos 2 átomos y 5 moléculas. Y nos saldría 159.9. Ya nada más lo sumamos los dos. Y lo hacemos lo mismo en los productos. ¿Sí? Hacemos 1 por 12 porque tenemos un carbono, 2 oxígenos y esto lo multiplicamos por 3. Y sale 131 y 71 para el agua. Esas cantidades nos deben salir iguales. Si fijan aquí, miren. Dijimos que el propano pesaba 44.03 y 5 moléculas de oxígeno molecular o diatómico pesan 160 o 159.9. Estos son en los reactivos. Ahora, y la suma de los dos nos da 203.93. Ahora, 3 dióxido de carbono, 3 moléculas de dióxido de carbono son 131.97, más 4 moléculas de agua nos da 71.96. Si lo sumamos nos da 203.93. Si se fijan, no se perdió nada. ¿Sí? La misma cantidad tenemos aquí que la misma cantidad tenemos acá. Esto está balanceado. Ahora, lo pueden hacer para comprobación. Si ustedes también lo que pueden hacer es que pueden volver a escribir esto y ver que sean iguales las moléculas. Vamos a ver otro ejemplo. Un poquito más complejo. Ahora, la batería de plomo ácido es la más utilizada en la industria automotriz. Una de las reacciones electroquímicas que se desarrolla es la siguiente. Pb más PbO2 más H2SO4 es igual a PbSO4 más H2O. ¿Sí? Entonces escribimos toda nuestra ecuación. Y acuérdense, lo que hacemos es que tenemos que poner debajo de la flecha los elementos de cada uno de los lados, o sea, los elementos que están presentes. Tenemos el plomo, ¿sí? El plomo, tenemos el oxígeno, tenemos el hidrógeno y tenemos el azufre. ¿Sí? Plomo, azufre, hidrógeno y oxígeno. Entonces, plomo, azufre, oxígeno e hidrógeno. Y vamos a calcular, o vamos a contar más bien, vamos a contar cuántos hay aquí y cuántos hay acá. De plomo tenemos 1 y tenemos 2. 2. De azufre tenemos nomás 1. Y de hidrógeno tenemos 2. Y oxígeno tenemos 2 más 4, 6. Ahora del otro lado, del lado de los productos. Un plomo, un azufre, 2 hidrógenos y 4 y 1, 5. 5 oxígenos. Ahora vamos a hacer lo mismo. Este no es igual, este sí es igual y este es desigual. Entonces primero vamos a resolver este que es el más pequeño.
De este lado vamos a poner el coeficiente del lado más pequeño. ¿Qué número multiplicado por 1 nos va a dar 2? Pues 2. Y ponemos el 2 de este lado. Entonces tenemos 2 por 1, 2. Ya dejamos el 1 y tenemos ahora 2. Pero este 2 va a multiplicar esto de acá. Acuérdense. Entonces también tendríamos 2 azufres. Y ahora tendremos 2 por 4. Tenemos 8 más 1, 9. Ahora, ya tenemos otra vez no iguales. Ahora los que se separan son el azufre y el oxígeno. Entonces vamos a tratar de arreglar el azufre, que es el más pequeño. ¿Qué número multiplicado por 1 me va a dar 2? Pues 2. Y lo ponemos ahora de este lado, porque este lado es el más pequeño, viene de este lado. Ponemos 2. Entonces 2 por 1, 2. Que tenemos 2 azufres también, pero va a multiplicar a todo esto de acá. Acuérdense, este 2 va al principio, no va aquí. Aquí no, va al principio de toda la molécula. Y esta molécula se separa por el más. Entonces tenemos 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. 9, 10. Tenemos 10 oxígenos ahora. ¿Se fijan ahora? Ya nada más tenemos el oxígeno diferente. Entonces, ¿cuánto nos falta? Nos falta 1. ¿Sí? Entonces, ahí también tenemos el hidrógeno. Entonces, ¿qué número multiplicado? Vamos a arreglar primero el hidrógeno, que es el más pequeño. Siempre hay que irnos siempre por el más pequeño. Ahora, 2. ¿Qué un número multiplicado por 2 me va a dar 4? 2. Entonces ponemos aquí un 2. 2 por 2, 4. Y tenemos 2 por 4, 8. 2 por 2, 2. 2 más 8, 10. Y ya tenemos balanceado. ¿Sí? Entonces, aquí ya más hacemos también lo mismo. Pero a mí me convence con que tengan así. ¿Sí? Ahora, si quieren ustedes hacer la suma de las masas atómicas, pues adelante. Y eso sería todo, jóvenes. En el Classroom ya les dejé la tarea. Es de balanceo de ecuaciones. Van a tener que balancear ecuaciones con este método del tanteo. Y la otra actividad es describir 3 reacciones químicas que vean en su casa. Van a describirlas, o sea, decir más o menos qué es lo que está pasando y van a tratar de escribir la fórmula química que esté balanceada. ¿Sí? Entonces, eso sería todo, jóvenes. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.